El hombre en busca de Dios. Capítulo 4. En busca de lo desconocido por la magia y el espiritismo. Varones de Atenas, contemplo que en todas las cosas ustedes parecen estar más entregados que otros al temor a las deidades. Eso fue lo que el apóstol cristiano Pablo dijo a una muchedumbre en el Areópago, o colina de Marte, en la antigua ciudad de Atenas, Grecia. Pablo se expresó así porque antes había notado que la ciudad estaba llena de ídolos. ¿Qué había visto? Indudablemente, Pablo había visto una variedad de dioses griegos y romanos en aquella ciudad cosmopolita, y era obvio que la vida de la gente estaba estrechamente vinculada con la adoración que daba a las deidades, por temor a que por casualidad no veneraran a alguna deidad importante o poderosa que pudiera airarse por ello. Los atenienses hasta incluían en su adoración a un dios desconocido. Aquello demostraba claramente que temían a las deidades. Por supuesto, no solo los atenienses del primer siglo han temido a las deidades, especialmente a las desconocidas. Por miles de años ese temor ha dominado a casi toda la humanidad. En muchas partes del mundo, casi todo aspecto de la vida de la gente está directa o indirectamente conectado con alguna deidad o con espíritus. Como hemos visto en el capítulo anterior, las mitologías de los antiguos egipcios, griegos, romanos, chinos y otros estaban profundamente arraigadas en ideas sobre dioses y espíritus, ideas que desempeñaban un papel importante en asuntos personales y nacionales. Durante la Edad Media abundaban por toda la cristiandad cuentos sobre alquimistas, hechiceros y brujas, y hoy día la situación es similar. Ritos y supersticiones de hoy. Sea que la gente se dé cuenta de ello o no, mucho de lo que se hace está ligado con prácticas o creencias supersticiosas, y algunas de estas giran en torno a deidades o espíritus. Por ejemplo, ¿sabe usted que el observar cumpleaños viene de la astrología, que da muchísima importancia a la fecha exacta en que uno ha nacido? ¿Y qué se puede decir del pastel o bizcocho de cumpleaños? Parece que se relaciona con la diosa griega Artemisa, cuyo cumpleaños se celebraba con tortas de forma de luna hechas con miel sobre las cuales se ponían velas. Además, ¿sabe que usar ropa negra para los funerales era al principio una estratagema para que los espíritus malos que supuestamente estaban al acecho en aquellas ocasiones no se fijaran en la persona vestida de negro? Algunos africanos negros se pintan de blanco y en otros países los dolientes se ponen ropa de colores raros para que los espíritus no los reconozcan. Además de estas costumbres populares, por todas partes la gente tiene sus supersticiones y temores. En Occidente, el quebrar un espejo, ver un gato negro, pasar por debajo de una escalera y, dependiendo de uno viva, el martes 13 o el viernes 13. Todo se ve como augurio de mal. En Oriente, los japoneses llevan su kimono con el lado izquierdo doblado sobre el derecho, porque lo contrario se deja para los cadáveres. Al construir sus casas, los japoneses se aseguran de que ninguna ventana o puerta dé hacia el noreste, para que los demonios, que supuestamente vienen de esa dirección, no encuentren la entrada. En las Filipinas, la gente les quita los zapatos a los muertos para colocárselos junto a las piernas antes del entierro, para que San Pedro les dé la bienvenida. Personas mayores advierten a los jóvenes que se porten bien mientras señalan a la figura que se ve en la luna y dicen que es San Miguel, que está vigilando y poniendo por escrito lo que los jóvenes hacen. Sin embargo, al creer en espíritus y deidades no está limitado a costumbres y supersticiones aparentemente inicuas. Tanto en las sociedades primitivas como en las modernas, la gente ha recurrido a varios medios de controlar o apaciguar a los espíritus que le infunden temor y ganarse el favor de los benevolentes. Por supuesto,
Puede ser que primero pensemos en habitantes de las selvas y montañas distantes que consultan a medium, curanderos y chamanes cuando están enfermos o afrontan dificultades. Pero también en ciudades grandes y chicas la gente acude a astrólogos, pronosticadores, adivinos y echadores de la buenaventura para inquirir sobre el futuro u orientarse al tomar decisiones importantes. Hay personas que, aunque de nombre pertenezcan a alguna religión, se entregan a estas prácticas con entusiasmo. Muchas otras han hecho del espiritismo, la magia negra y el ocultismo su religión. ¿Qué fuente u origen tienen todas estas prácticas y supersticiones? ¿Son solo diferentes maneras de acercarse a Dios? Y, más importante aún, ¿qué hacen para los que las siguen? Para la respuesta a estas preguntas tenemos que investigar la historia antigua del hombre y ver cuáles eran sus primeras maneras de adorar. Investigación de lo desconocido. Contrario a lo que aleguen los evolucionistas, el ser humano posee una dimensión espiritual que lo distingue de las criaturas inferiores y lo hace superior a ellas. Nace con el impulso de investigar lo desconocido. Siempre está luchando con preguntas como ¿qué significado tiene la vida? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué posición ocupa el hombre con relación al mundo material y de hecho con relación al universo? También lo impulsa el deseo de comunicarse con algo más elevado y poderoso que él mismo para adquirir algún dominio sobre su ambiente y su vida. Ivar Lisner, en su libro El hombre, Dios y la magia, expresa esto así: maravilla la perseverancia con que el hombre durante toda su historia se ha extendido hacia más allá del hombre mismo. Sus energías nunca se han dirigido tan solo a satisfacer las necesidades de la vida. Siempre ha estado investigando, buscando a tientas más allá, aspirando a lo inalcanzable. Este extraño impulso inherente al ser humano es su espiritualidad. Por supuesto, los que no creen en Dios no ven los asuntos precisamente así. Por lo general atribuyen esta tendencia humana a las necesidades del hombre psicológicas o de otro tipo. Como hemos visto en el capítulo 2, con todo, ¿no es acaso lo común el que la mayoría de la gente, al verse ante un peligro o en una situación desesperada, lo primero que haga sea acudir por ayuda a Dios o a algún poder superior? Esto es tan cierto hoy como en el pasado. Por eso Lisner pasa a decir: a nadie que haya estudiado los pueblos más primitivos se les escapa que todos tienen un concepto de Dios, que tienen viva conciencia o que existe un ser supremo. Pero un asunto muy diferente fue cómo trataron de satisfacer ese deseo innato de extenderse hacia lo desconocido. Los cazadores y ganaderos nómadas temblaban ante el poder de las bestias salvajes. Los agricultores tenían particular conciencia de los cambios en las condiciones del tiempo y las estaciones. La gente que vivía en la selva reaccionaba muy diferentemente de la gente que vivía en los desiertos o las montañas. Frente a estos variados temores y necesidades, la gente desarrolló una desconcertante variedad de prácticas religiosas por las cuales esperaba ganarse el favor de los dioses benevolentes y apaciguar a los que le infundían temor. A pesar de la gran diversidad, se pueden reconocer ciertos rasgos en común en estas prácticas religiosas. Entre ellos están la reverencia y temor a espíritus sagrados y poderes sobrenaturales, el uso de la magia, la adivinación del futuro por señales y agüeros, la astrología y diversos métodos de leer la buenaventura. Al examinar estos rasgos, veremos que han desempeñado un papel de importancia en moldear el pensamiento religioso de gente de todo el mundo y a través de los tiempos, hasta de gente que vive hoy.
Espíritus sagrados y poderes sobrenaturales. Para la gente del pasado remoto, la vida parecía estar llena de misterios. Aquellas personas veían a su alrededor sucesos inexplicables que les causaban perplejidad. Por ejemplo, no podían entender por qué debería suceder que una persona completamente robusta enfermara de súbito, o por qué el cielo a veces no daba la lluvia en su temporada, o por qué un árbol sin hojas y aparentemente sin vida debería reverdecer y llenarse de vida durante cierto tiempo del año. Hasta la propia sombra de uno, el latido de su corazón y su respiración eran misterios. Por la inclinación innata del hombre hacia lo espiritual, era solo de esperarse que atribuyeran estas cosas y sucesos misteriosos a algún poder sobrenatural. Sin embargo, porque el hombre no tenía la guía y el entendimiento apropiados, su mundo pronto se pobló de almas, espíritus, fantasmas y demonios. Por ejemplo, los indios algonquinos de la América del Norte llaman Otachuk, que significa su sombra, el alma de la persona, y los malayos del sudeste de Asia creen que a la muerte del hombre su alma escapa por las ventanas de la nariz. Hoy, el creer en espíritus y almas que han partido del cuerpo y los esfuerzos por comunicarse con esas almas de alguna manera es casi universal. Otros objetos del ambiente natural, el sol, la luna, las estrellas, los océanos, los ríos, las montañas, también parecían tener vida y ejercer influencia directa en las actividades humanas, puesto que parecía que estas cosas ocupaban su propio mundo. Fueron personificadas como espíritus y dioses, algunos benevolentes y deseosos de ayudar, otros inicuos y dañinos. La adoración de cosas creadas llegó a ocupar un lugar prominente en casi toda religión. Podemos hallar creencias de este tipo en las religiones de casi toda civilización antigua. Los babilonios y los egipcios adoraban a sus dioses del sol, la luna y las constelaciones. También veneraban a animales y bestias salvajes. Los hindúes son famosos por sus muchos dioses, millones de ellos. Los chinos siempre han tenido sus montañas sagradas y dioses fluviales, y expresan su devoción filial al adorar a sus antepasados. Para los antiguos druidas de las Islas Británicas, los robles eran sagrados, y el muérdago que crecía sobre él recibía su reverencia especial. Más tarde, los griegos y los romanos contribuyeron su parte, y la creencia de espíritus, deidades, almas, demonios y objetos sagrados de toda clase echó raíces profundas. Aunque hoy todas esas creencias les parezcan supersticiones a algunos, ideas de esa índole todavía son parte de las prácticas religiosas de muchas personas por todo el mundo. Algunos aún creen que montañas, ríos, rocas de forma rara, árboles viejos y muchas otras cosas son objetos sagrados y les dan adoración. Construyen altares, santuarios y templos en esos lugares. Por ejemplo, el río Ganges es sagrado para los hindúes, cuyo más acariciado deseo es bañarse en él mientras viven y confiar en que después de su muerte sus cenizas sean esparcidas sobre él. Para los budistas es una experiencia extraordinaria el adorar en el santuario de Bodh Gaya, en la India, donde se dice que el Buda adquirió iluminación bajo un árbol bodhi. Católicos van de rodillas a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en México, o se bañan en las aguas sagradas del Santuario de Lourdes, en Francia, en busca de curaciones milagrosas. Todavía hay mucha veneración de lo creado, más bien que del creador. Surge la magia. Establecida ya la creencia en que el mundo inanimado estaba lleno de espíritus buenos y malos, fácilmente se pasó a lo siguiente: tratar de comunicarse con los buenos para obtener guía y bendiciones, y tratar de apaciguar a los malos. El resultado fue la práctica de la magia, que ha florecido en casi toda nación del pasado y el presente.
En su sentido más básico, la magia es un esfuerzo por controlar u obligar a fuerzas naturales o sobrenaturales a hacer lo que el hombre quiere, porque la gente de sociedades del pasado desconocía la verdadera causa de muchos sucesos de cada día. Creía que la repetición de ciertas palabras mágicas o conjuros o la ejecución de algún rito podía causar ciertos efectos deseados. Lo que comunicó credibilidad a este tipo de magia fue que algunos ritos en realidad producían lo que deseaba. Por ejemplo, según informes, los curanderos, esencialmente magos o hechiceros de las islas de Mentawai al oeste de Sumatra, podían curar con sorprendente eficacia a los que sufrían de diarrea. La fórmula mágica era hacer que los que necesitaban curación se acostaran boca abajo cerca de la orilla de un precipicio y de vez en cuando lamieran el suelo. ¿Por qué surtía el efecto deseado aquello? El terreno de aquel lugar contenía caolín, la arcilla blanca que hoy suele usarse en medicinas contra la diarrea. Unos cuantos casos de éxitos de esta clase bastaban para rápidamente anular todos los fracasos y establecer la reputación de los practicantes de estos ritos. Pronto se convirtieron en miembros reverenciados y muy estimados. Sacerdotes, jefes, chamanes, curanderos, hechiceros, medios. La gente les llevaba sus problemas, como cuando algunas personas buscaban curación y querían evitar enfermedades. Deseaban hallar objetos perdidos. Trataban de saber quién les había robado. Procuraban protegerse de influencias malignas o vengarse de alguien. Con el tiempo llegó a haber una gran cantidad de prácticas y ritos supersticiosos sobre estos asuntos y otros sucesos de la vida, como el nacimiento, el alcanzar la mayoría de edad, el compromiso, el matrimonio, la muerte y el entierro. El poder y misterio de la magia pronto dominaron todo aspecto de la vida de la gente. Las danzas por lluvia y los maleficios. A pesar de la gran variedad que se observa en las prácticas mágicas de diferentes pueblos, las ideas básicas tras ellas son notablemente similares. En primer lugar, está la idea de que si algo se parece a otra cosa, produce esa u otra cosa, que el efecto deseado se puede producir por imitarlo. A esto se le llama a veces magia imitativa. Por ejemplo, cuando los indios Omaha de la América del Norte veían amenazados sus cosechas por la escasez de lluvia, danzaban alrededor de una vasija llena de agua. Entonces uno de ellos, que sacaba agua de la vasija con la boca, la escupía al aire e imitaba así la lluvia. O pudiera ser que el hombre que quería asegurarse el éxito de la caza de osos diera vueltas en el suelo como si fuera un oso herido. Otras personas tenían ritos más elaborados, con sonsonetes y ofrendas. Los chinos hacían un enorme dragón de papel o madera, su dios de la lluvia, y lo llevaban en procesión, o sacaban de su templo al ídolo de su deidad y lo colocaban al sol para que sintiera el calor y quizás enviara lluvia. Las ceremonias del pueblo Ngoni del África Oriental incluyen derramar cerveza en una vasija que se entierra en el suelo de un templo de la lluvia, y entonces orar: Amut Shauti, has endurecido tu corazón para con nosotros. ¿Qué quieres que hagamos? Ciertamente pereceremos. Da las lluvias a tus hijos. Ahí tienes la cerveza que te hemos dado. Entonces se beben el resto de la cerveza. Tras esto cantan y danzan y sacuden ramas que han metido en agua. Otra idea tras la práctica de la magia es que los objetos que han pertenecido a alguien siguen ejerciendo influencia en esta persona hasta que después que se les separa de ella. Esto llevó a la práctica de atar con maleficio a alguien mediante ejercer influencia sobre algún objeto que les perteneciera. Hasta en la Europa y la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, la gente todavía creía en brujas y brujos que podían causarle daño con esta clase de poder. Los métodos incluían hacer una imagen de cera de alguien y clavarle alfileres, escribir su nombre en un pedazo de papel y quemarlo, enterrar un pedazo de su ropa, hacer otras cosas a su pelo o pedazos de sus uñas, a su sudor o hasta su excremento.
El grado que llegaron estas prácticas y otras se pueden ver por el hecho de que en Inglaterra, en 1542, 1563 y 1604, decretos del Parlamento declararon delito castigable con pena de muerte la brujería. A través de los tiempos, la gente ha practicado de una manera u otra esta forma de magia en casi toda nación. El futuro en señales y agüeros. La magia suele emplearse para descubrir información oculta o para ver por señales y agüeros lo que el futuro encierra. Esto se conoce como adivinación, y los babilonios eran famosos por ello. Según el libro Magia, Sobrenaturalismo y Religión, eran maestros en las artes de la presencia, pues predecían el futuro por el hígado y los intestinos de animales degollados, por el fuego y el humo y por el brillo de piedras preciosas. Predecían los sucesos por el murmullo de las aguas de los manantiales y por la forma de las plantas. Se veían augurios en señales atmosféricas, la lluvia, las nubes y el viento y el relámpago. Y las resquebraduras en los muebles y en los paneles de madera predecían sucesos futuros. Las moscas y otros insectos, así como los perros, llevaban mensajes ocultos. En el libro bíblico de Ezequiel informa que en cierta campaña militar el rey de Babilonia se detuvo en la encrucijada, en la cabecera de los dos caminos, para recurrir a la adivinación. Ha sacudido las flechas, ha inquirido por medio de los terafim, ha mirado en el hígado. Los evocadores de espíritus, los hechizarios y los sacerdotes practicantes de magia eran también parte común de la corte de Babilonia. Personas de otras naciones, tanto orientales como occidentales, también han practicado muchas formas de adivinación. Los griegos consultaban sus oráculos en cuanto a acontecimientos políticos de importancia, así como en cuanto a asuntos terrenales privados, tales como el matrimonio, los viajes y los hijos. El más famoso de estos era el oráculo de Delfos. Las respuestas, aceptadas como del dios Apolo, se suministraban mediante la sacerdotisa, o Pitia, en sonidos ininteligibles, que eran interpretados por los sacerdotes, que creaban versos ambiguos. Un ejemplo clásico fue la respuesta que se le dio a Creso, rey de Lidia. Si Creso cruza el Jalis, destruirá un imperio poderoso. Resultó que el imperio poderoso destruido fue el de Creso mismo. Creso fue derrotado por Ciro el persa cuando cruzó Jalis para invadir Capadocia. En Occidente, la adivinación tuvo su auge entre los romanos, que veían agüeros y portentos en casi todo cuanto hacían. Gente de toda clase social creía en la astrología, la brujería, los talismanes, el leer la Buenaventura y muchas otras formas de adivinación. Y según una autoridad sobre la historia romana, Edward Gibbon, la gente veía las diversas formas de adoración comunes en el mundo romano como igualmente válidas. Cicerón, el famoso diplomático y orador, era experto en buscar agüeros en el vuelo de las aves. Petronio, historiador romano, mencionó que, a juzgar por la multitud de religiones y cultos de algunos pueblos romanos, en ellos tenía que haber más dioses que gente. En China se han desenterrado más de 100.000 pedazos de huesos y caparazones oculares del segundo milenio antes de la era común, en la dinastía Shang. Los sacerdotes de aquel tiempo los usaban para buscar guía divina para todo, desde las condiciones del tiempo hasta el movimiento de los soldados. Sobre estos huesos, los sacerdotes escribían preguntas en una forma de escritura antigua. Entonces, calentaban los huesos y examinaban las figuras que aparecían y escribían las respuestas en los mismos huesos. Algunos eruditos creen que de esta escritura antigua se desarrolló la escritura china. El más conocido tratado antiguo chino sobre la adivinación es el I Ching o Yi King, el libro de los cambios, que, según se dice, fue escrito por los dos primeros emperadores Zhou, Wei Wang y Zhou Kun, en el siglo XII antes de la era común. Contiene explicaciones detalladas de la interacción de las dos fuerzas opuestas, yin y yang, oscuro, claro, negativo, positivo, femenino, masculino, luna, sol, tierra, cielo y así por el estilo.
consideradas todavía por muchos chinos como los principios que controlan todo asunto de la vida. Presenta el cuadro de que todo está en cambio continuo y nada es permanente. Para tener éxito en cualquier empresa, uno tiene que conocer todos los cambios del momento y obrar en conformidad con ellos. Por eso la gente hace preguntas y echa suertes y entonces acude a I Ching para hallar respuestas. A través de los siglos, el I Ching ha sido la base para toda la clase de lectura de la buena aventura, la geomancia y otras formas de adivinación en China. De la astronomía a la astrología. El orden del Sol, la Luna, las estrellas y los planetas siempre han impresionado a la gente aquí en la Tierra. En Mesopotamia se han descubierto catálogos de los astros que se remontan a 1800 antes de la Era Común. Basándose en esa información, los babilonios pudieron predecir muchos sucesos astronómicos, como eclipses lunares, la salida y la puesta de constelaciones, y algunos movimientos de los planetas. También los egipcios, asirios, chinos, indios, griegos, romanos y otros pueblos de la antigüedad observaban el cielo y llevaban registros detallados de sucesos astronómicos. Estos registros les servían para preparar sus calendarios y poner orden en sus actividades anuales. Por sus observaciones astronómicas notaron que algunos sucesos aquí en la Tierra parecían estar sincronizados con ciertos sucesos celestiales. Por ejemplo, el cambio de las estaciones estaba estrechamente relacionado con el movimiento del Sol. Las mareas subían y bajaban con armonía con la Luna. La inundación anual del Nilo siempre venía después de aparecer Sirio, la estrella más brillante. La conclusión natural era que los cuerpos celestes desempeñaban un papel significativo en la causa de estos sucesos y otros aquí en la Tierra. De hecho, los egipcios llamaban traidor del Nilo a Sirio, de la noción de que los astros ejercían influencia en los sucesos terrestres. Se pasó fácilmente a la idea de que se podía contar con los cuerpos celestes para predecir el futuro. Así, de la astronomía se derivó la astrología. Pronto hubo reyes y emperadores que mantuvieron en su corte astrólogos oficiales para consultar a las estrellas acerca de importantes asuntos nacionales. Pero también el pueblo común acudía a los astros para saber su futuro personal. De nuevo entran en el cuadro los babilonios. Para ellos, los astros eran las moradas celestiales de los dioses, tal como los templos eran sus moradas terrestres. De esto surgió el concepto de agrupar a las estrellas en constelaciones, así como la creencia de que perturbaciones en los cielos, tales como eclipses o la aparición de ciertas estrellas brillantes o cometas, anunciaban ayes y guerra en la tierra. En Mesopotamia se han desenterrado centenares de informes escritos por astrólogos para los reyes. Algunos declaraban, por ejemplo, que cierto eclipse lunar que se acercaba era señal de que algún enemigo sufriría derrota, o que la aparición de cierto planeta en alguna constelación significaría gran ira en la tierra. También se puede ver el grado al que los babilonios confiaban de esta forma de adivinación por las palabras desafiadoras del profeta Isaías contra ellos cuando predijo la destrucción de Babilonia. Quédate quieto, ahora, con tus maleficios y con la abundancia de tus hechicerías, en los cuales te has afanado desde tu juventud. Que se pongan de pie, ahora, y te salven, los adoradores de los cielos, los contempladores de las estrellas, los que divulgan conocimiento en las buenas nuevas respecto a las cosas que vendrán sobre ti. Desde Babilonia, la astrología fue exportada a Egipto, a Siria, Persia, Grecia, Roma y Arabia. En Oriente, los hindúes y los chinos también tenían sus elaborados sistemas de astrología. Los magos, de los cuales informó el evangelista Mateo, que vinieron a ver al niño Jesús, eran astrólogos de las partes orientales. Algunos doctos creen que estos astrólogos pudieran haber sido de la escuela de astrología caldea y medo-persa de Partia, que había sido provincia de Persia.
y después llegó a ser el Imperio Independiente de Partia. Sin embargo, los que desarrollaron la astrología hasta la forma que se practica hoy fueron los griegos. En el siglo II de la Era Común, Claudio Ptolomeo, astrónomo griego de Alejandría, Egipto, compiló en 4 libros los que se llamó tetrabiblos toda la información astrológica existente hasta entonces, y estos han servido de texto básico para la astrología hasta ahora. De estos se desarrolló lo que comúnmente se llama astrología natal, es decir, un sistema para predecir el futuro de alguien mediante el estudio de su tabla natal u horóscopo. Una tabla que muestra en qué posiciones se hallaba el Sol, la Luna y diversos planetas entre las constelaciones como se veían desde el lugar donde nació la persona implicada. Para los siglos XIV y XV, la astrología había obtenido amplia aceptación en Occidente. Las universidades la enseñaban como disciplina, lo que requería un conocimiento práctico de idiomas y matemáticas. Se veía como eruditos a los astrólogos. Los escritos de Shakespeare están llenos de alusiones a la influencia astrológica sobre los asuntos humanos. Toda corte real y muchos nobles tenían astrólogos privados para consulta rápida. Casi no había proyecto, fuera guerra, construcción, negocio, viaje, que se emprendiera sin que primero se consultaran las estrellas. La astrología se había hecho respetable. Aunque la astrología ha sido muy desprestigiada como ciencia legítima por la obra de astrónomos como Copérnico y Galileo, junto con el adelanto de la investigación científica ha sobrevivido hasta hoy. Para jefes de Estado, así como para el hombre corriente, sea de naciones de gran adelanto técnico o de aldeas remotas en países en desarrollo, este arte misterioso, iniciado por los babilonios, desarrollado por los griegos y extendido más allá por los árabes, todavía ejerce extensa influencia. El destino escrito en la cara y en la palma de la mano. Si parece intangible el mirar a los cielos en busca de señales y agüeros sobre el futuro, los que practican el arte de la adivinación tienen otros caminos más inmediatos y fácilmente asequibles. El Zohar o Sefer Zohar, libro del esplendor, un texto de misticismo judío del siglo III, declaró: en el firmamento que envuelve el universo vemos muchas figuras formadas por las estrellas y los planetas. Revelan cosas ocultas y misterios profundos. De manera similar, sobre la piel que envuelve nuestro cuerpo humano existen formas y rasgos que son las estrellas de nuestro cuerpo. Esta filosofía llevó a otros modos de adivinación o de predecir el futuro, mediante examinar la cara de las personas y la palma de la mano en busca de señales proféticas. Esas prácticas todavía son extensas tanto en Oriente como en Occidente, pero está claro que tienen sus raíces en la astrología y la magia. La fisiognomía es adivinación mediante examinar los rasgos de la cara, como la forma de los ojos, la nariz, los dientes y los oídos. En Estrasburgo, en 1531, cierto Juan de Indagine publicó un libro sobre este asunto y suministró en él gráficas de rostros con una variedad de formas de ojos, nariz, oídos y así por el estilo, junto con sus interpretaciones. Es interesante que citó las palabras de Jesucristo registradas en Mateo 6:22. Por eso, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará brillante. Como base para decir que los ojos grandes, brillantes y redondos significaban integridad y buena salud, mientras que los ojos hundidos y pequeños eran señal de envidia, malicia y sospecha. Sin embargo, en un libro similar, Compendio de Fisiognomía, publicado en 1533, el autor Bartolomé afirmó que unos ojos grandes y redondos eran señal de una persona veleidosa y dada a la. Los adivinadores afirman que, después de la cabeza, la mano refleja las fuerzas de lo alto más que toda otra parte del cuerpo. Así,
Al leer las rayas de la mano para determinar el carácter y el destino de alguien es otra forma popular de adivinación, la quiromancia. Los quirománticos de la Edad Media investigaron la Biblia en busca de apoyo para su práctica. Aludieron a versículos como el que dice que en la mano de todo hombre terrestre pone un sello para que todo hombre mortal conozca su obra, y la de días está en su diestra, en su siniestra hay riquezas y gloria. Textos extraídos de Job 37:7 y Proverbios 3:16. También se considera las protuberancias de la mano, pues se pensaba que eran representación de los planetas, y así revelaban algo sobre la persona y su futuro. El predecir el futuro por el estudio de los rasgos de la cara y de la mano es muy popular en Oriente. Además de los lectores y consejeros profesionales que ofrecen sus servicios, abundan los aficionados y personas que a sí mismas se aconsejan, porque sobre esto hay libros y publicaciones de todo nivel por todas partes. La gente suele practicar la lectura de la palma de la mano como diversión, pero para muchas es un asunto serio. Sin embargo, por lo general, la gente rara vez está contenta con emplear un solo medio de adivinación. Cuando las personas afrontan problemas serios o decisiones importantes, van a su templo, sea budista, taoísta, sintoísta o de otra índole, para inquirir de los dioses. Entonces van al astrólogo para consultar los astros, al adivino para que les lea la palma de la mano y les examine la cara. Y después de todo eso, van a su hogar y consultan a sus antepasados difuntos. De alguna fuente esperan hallar la respuesta que les parezca apropiada. ¿Es solo diversión inocente? Es natural que todo el mundo quiera saber sobre lo que el futuro encierra. El deseo de asegurarse un buen futuro y de evitar lo que pudiera ser dañino es también universal. Por eso en todas las épocas la gente ha acudido a los espíritus y las deidades en busca de guía. Al hacer eso, la gente se ha envuelto en el espiritismo, la magia, la astrología y otras prácticas supersticiosas. En el pasado, la gente llevaba amuletos y talismanes para protegerse, y acudía a curanderos y chamanes en busca de curación. Todavía la gente lleva medallas de San Cristóbal o talismanes de buena suerte, y tiene sucesiones espiritistas, tablas Ouija, bolas de cristal, horóscopos y cartas de tarot o tarot, en la que se refiere al espiritismo y la superstición. Parece que la humanidad no ha cambiado mucho. Por supuesto, muchas personas se dan cuenta de que todo eso es superstición y no tiene base real, y pudieran añadir que si participan en esas prácticas es solo por diversión. Otros hasta alegan que la magia y la adivinación en realidad son provechosas, porque se suministran seguridad psicológica a personas que, si no fuera por ellas, se dejarían intimidar demasiado por los obstáculos que afrontan en la vida. Pero, ¿es todo eso solo diversión inocente o un estímulo psicológico? ¿Qué fuente tienen en realidad las prácticas espiritistas y mágicas que hemos considerado en este capítulo, así como las muchas otras que no hemos mencionado? Mientras examinábamos los varios aspectos del espiritismo, la magia y la adivinación, hemos notado que estaban estrechamente relacionados con creencias sobre almas que salían del cuerpo y la existencia de espíritus buenos y malos. Fundamentalmente, el creer en espíritus, magia y adivinación se basa en una forma de politeísmo que tiene sus raíces en la doctrina de la inmortalidad del alma humana. ¿Es eso una base sólida sobre la cual edificar uno su religión? ¿Consideraría usted aceptable la adoración que tuviera tal fundamento? Los cristianos del primer siglo tuvieron que considerar esas mismas preguntas. Los rodeaban los griegos y los romanos, con sus muchos dioses y deidades, así como sus ritos supersticiosos. Un rito era la práctica de ofrecer alimento a ídolos y entonces participar en comer aquel alimento. ¿Debería participar en tales ritos alguien que amara al Dios verdadero y estuviera interesado en agradarle? Note
cómo contestó esa pregunta el apóstol Pablo. Ahora bien, respecto al comer alimentos ofrecidos a ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Porque aunque hay aquellos que son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas y nosotros para Él. Para Pablo y los cristianos del primer siglo, la religión verdadera no era la adoración de muchos dioses, no era politeísmo, sino devoción a un solo Dios, el Padre, cuyo nombre la Biblia revela al decir que la gente sepa que tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. Sin embargo, debemos notar que aunque el apóstol Pablo dijo que un ídolo no es nada, no dijo que los dioses y señores a quienes la gente acudía con su magia y adivinación y sacrificios no existían. Entonces, ¿qué punto se nos enseña? Después Pablo aclaró esto en la misma carta, cuando escribió: pero digo que las cosas que las naciones sacrifican a demonios las sacrifican, y no a Dios. ¿Sí? Mediante sus dioses y señores, las naciones en realidad estaban adorando a los demonios, criaturas angélicas o celestiales que se rebelaron contra el Dios verdadero y se unieron a su caudillo, Satanás. La gente suele apiadarse de personas a quienes llaman primitivas, que vivían esclavizadas a sus supersticiones y temores. Dice que le repugnan los sacrificios sangrientos y los ritos salvajes, y con razón. Sin embargo, aún hoy día oímos acerca de vudú, cultos satánicos, hasta de sacrificios humanos. Aunque estas prácticas pueden ser casos extremos, de todos modos demuestran que todavía está bastante vivo el interés en el ocultismo. Esto pudiera empezar con diversión inocente y curiosidad, pero frecuentemente lleva a tragedia y muerte. Cuán sabio es prestar atención a esta advertencia que da la Biblia. Mantengan su juicio, sean vigilantes. Su adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, procurando devorar a alguien. Ya que hemos considerado cómo empezó la religión, la diversidad que había en las mitologías antiguas y la diversidad de formas del espiritismo, la magia y la superstición, ahora dirigiremos la atención a religiones más formales que son prominentes en el mundo: el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el sintoísmo, el judaísmo, las iglesias de la cristiandad, el maometismo o islam. ¿Cómo empezaron estas religiones? ¿Qué enseñan? ¿Qué influencia tienen en sus creyentes? En los capítulos siguientes consideraremos estas preguntas y otras.